Hola a todos, nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por Christopher Reyes Severino, Dilia Yanil Fernández y Amy Ramírez, su servidora. Y en el día de hoy nosotros estaremos hablando acerca de las características antropológicas del hombre, el ocio y clasificación del ocio. Pero antes de poder entrar en lleno con los temas ya mencionados, para mí es importante que hagamos hincapié en lo que es la antropología. Según la Real Academia de la Lengua Española, la antropología es esa ciencia o campo de estudio que se encarga de analizar o estudiar todos los aspectos biológicos y sociales del ser humano. Cuando hablamos del ser humano, en este caso lo estamos enfocando directamente al hombre. Dentro de la antropología, bueno, con esa ciencia se pueden eh, fragmentar, ¿verdad?, características o aspectos del ser humano. Sin embargo, esto puede cambiar de acuerdo desde el horizonte dentro de la antropología que se esté estudiando, es decir, de acuerdo de X perspectiva, tal vez puedan ser otras características o se añadan o se quiten características. En este caso, nosotros conocemos algunas de estas. Por ejemplo, las características antropológicas del hombre. Bueno, el hombre, en primer lugar, es un ser complejo, en todos los ámbitos, desde la parte de la estructura corporal hasta hasta la parte de horizontes psicológicos. Podemos decir que es un ser integral de estructura corporal, es decir, de anatomía compleja. Esta anatomía, ¿verdad? Esta estructura la usa como herramienta para poder realizar esas actividades cotidianas básicas o generales. También tenemos que el hombre tiene dos elementos fundamentales que, por ejemplo, son la creatividad y la imaginación. Sabemos que el hombre, o sea, el ser humano, utiliza su propio cuerpo como medio de expresión y aparte de su propio cuerpo también hace uso del lenguaje. El ser humano es un ser capaz de poder desarrollar habilidades físicas y otros tipos de inteligencia y obviamente este se expresa y se manifiesta a través de su cultura. Hay muchísimas más, pero estas son como que las fundamentales. Dentro de la antropología hay muchísimas teorías que hablan de la concepción del hombre, de la concepción de distintas culturas y hacen hincapié en que de acuerdo a esa cultura, ¿verdad? Entonces se van a presentar las características. En este caso yo he colocado 4, hay muchísimas más. Por ejemplo, la visión de Tomás de Aquino, no es tanto, no se enfoca tanto en lo antropológico, sino más bien en la parte de la teología. O sea, tiene que ver con la religión. Pero, por ejemplo, la teoría del evolucionismo es aquella que plantea que la creación de las distintas culturas es un proceso lineal y por lo tanto ordenado, es decir, eh, para poder crear, por ejemplo, supongamos que hay 5 culturas creadas. Para poder llegar a las 5, primero tuvo que surgir una primera. Entonces es como algo ordenado y secuencial. La del difusionismo se plantea todo lo contrario. Se dice que la creación de culturas es por medio de la réplica de una ya existente. Por otra parte, tenemos la del particularismo histórico, que esta básicamente se encarga de analizar la teoría del evolucionismo. Realmente las teorías e incluso las características antropológicas del hombre pretenden dar una visión 360 acerca de lo complejo que somos y de cómo nosotros
nos relacionamos. En este caso, entiendo que estos temas de antropología tienen que ver mucho con la parte de lo que es la recreación y el ocio, porque primero debemos de conocer a ese ente, ¿verdad? Que forma, que es como el personaje principal de todo, de lo que es, por ejemplo, en este caso, el ocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las características dan a conocer eh, los aspectos estructurales, los horizontes psicológicos, dan a conocer eh, esas partes que son, bueno, esas partes no, como que esos datos que son importantes para poder llegar al estudio del ocio. Eh, Hasta aquí mi exposición, les dejo con mi compañera Dilia. Mi nombre es Dilia Fernández y les estaré hablando acerca del ocio. El ocio consiste en un conjunto de ocupaciones en las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria, ya sea para descansar, divertirse, aumentar sus conocimientos o mejorar sus habilidades de forma desinteresada. Llamamos ocio al tiempo libre que tenemos, o que comúnmente se le dedica a las actividades que no aluden al trabajo, que no son tareas, que pueden ser actividades recreativas. Características del ocio. Lo que caracteriza al ocio en sí es que este se puede representar en las vacaciones o al finalizar un trabajo, una tarea o estudio. En ese tiempo es que se pueden realizar actividades como deporte, pasear, caminar, montar bicicleta, o también hacerla con actividades ocasionales como por ejemplo tocar algún instrumento, etcétera. Diferencias que hay entre el tiempo libre y el ocio. Bueno, a pesar de que estos conceptos son muy parecidos, existe una estrecha diferencia entre ellos y es que el tiempo libre es aquel que invertimos o empleamos después de satisfacer nuestras obligaciones personales o necesidades personales. Es decir, es como el tiempo que te queda después de realizar ciertas tareas que son importantes y que son primordiales. Sin embargo, el ocio hace referencia como a esas actividades que uno realiza inversas al trabajo y que no son obligatorias ni necesarias, se realizan durante el tiempo libre y implican la forma en que tú ocupas tu tiempo. O sea, tú puedes de ocio hacer, por ejemplo, montar bicicleta todas las tardes. Eso sería una manera de ocio. También puede ser tocar la flauta. O sea, son cosas que no son obligatorias ni necesarias, pero que sirven para la persona relajarse, para que la mente y las emociones, por así decirlo, tengan un descanso. Hola, soy Christopher y hoy hablaré sobre las clasificaciones del ocio. El ocio nocturno, como su nombre lo deja ver, está caracterizado por aquellas actividades que hacemos en la noche, como por ejemplo salir a bares, discotecas, y es en el que la música alta y la bebida predominan en estos sitios. El ocio activo es aquel que nosotros le damos pie o lo pensamos para realizar, como puede ser lectura, cocinar y demás actividades que nosotros pensamos y queremos hacer. Por consiguiente, el ocio pasivo es lo contrario al ocio activo, que es en el que esperamos que el entorno interactúe con nosotros y dé pie a, por ejemplo, una actividad o que alguien piense una actividad para nosotros hacer, como por ejemplo, estoy en mi casa, en mi tiempo libre y no estoy pensando en hacer nada, pero viene otra persona, un amigo, y me dice para realizar una actividad recreativa. Ese es el ocio pasivo. Se caracteriza por no ser llamado o pensado a hacer algo. El ocio nocivo, como su nombre lo dice, nocivo es algo que las personas realizan que pueden no estar claras que le hacen daños y están caracterizados por las bebidas o el alcohol y las drogas. El ocio útil es parecido al ocio activo, pero es un ocio que puede ser beneficioso
tanto en lo económico como en lo social para la persona que lo realiza. Y por último tenemos el ocio autotélico. Es el ocio que se realiza pensando solo en una actividad, no tan profundamente en lo que puede hacer, sino, por ejemplo, quiero ir a nadar y voy a nadar. No tiene otra parte más allá de qué va a pasar. Solo es el ocio, podríamos decir que el más fácil o el menos pensado. Sin decir más nada, me despido en nombre de Amy, Dilia y Christopher. Espero que la presentación y la exposición le haya gustado y que la información haya sido de su agrado. Gracias.